Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. República Dominicana, muy buenas tardes, aquí estamos. Sí, señor, ya es martes, un martes menos caluroso, porque hoy las temperaturas no estuvieron tan arriba como en el día de ayer, por ejemplo, que a las 7:30, 8 de la mañana, señores, nosotros andábamos con temperatura casi en 30 grados. Hoy rondaba por los 22, 23 grados, lo cual es bueno. Sin embargo, el preludio para este verano no es fácil, ¿eh? Es de que habrá mucho calor y una actividad ciclónica que va a ser bastante intensa, ya se ha dicho, aunque sabemos que comenzará a final de este mes de mayo. 1 de junio creo que comienza la temporada ciclónica. Iniciar esta transmisión también con la información lamentable de la muerte de José Pepe Mujica, el ex guerrillero que gobernó al Uruguay con un discurso anticonsumista, de modestia, que lo transformó definitivamente en un referente de la izquierda latinoamericana. Sí, señor, murió este martes, murió a los 89 años de edad, según informó el actual mandatario, Yamandu Orsi, el presidente más pobre del mundo, señores. Ese fue Pepe Mujica, 13 años en la cárcel, y cuando salió de la cárcel, como ocurrió, por ejemplo, con Mandela en Sudáfrica, asumió la presidencia del Uruguay sin resquemores, sin discursos de odio, sin sed de venganza. Ese mote del presidente más pobre del mundo, Pepe Mujica, se lo ganó, y se lo ganó a fuerza de la austeridad. Él decía, revelaba a principios de este año que el cáncer de esófago, que era lo que padecía, le fue diagnosticado en mayo del 2024, se extendió rápidamente en todo su cuerpo, que no soportaba ya más tratamiento. Así es que lamentablemente pues debemos dar cuenta de la muerte de Pepe Mujica. Su cáncer fue anunciado precisamente en el año pasado, en abril del año pasado, apenas un año. Nació un 20 de mayo en 1935, fue electo presidente de Uruguay en el 2009 para el periodo 2010 hasta el 2015, pero además fue diputado, fue senador, fue líder del movimiento de participación popular. Mujica renunció al Senado, se retiró de la política en octubre del 2020, sin embargo, siguió presente en el Frente Amplio y lideró la campaña política acompañando a Yamandu Orsi, que fue quien dio la información en el día de hoy, candidato entonces presidencial por el Frente Amplio para las elecciones del año pasado, de 2024, que resultó electo presidente y habría asumido el 1 de marzo de este 2025. Es una información que yo sé que es lamentada en toda América Latina. Pepe Mujica, un referente, definitivamente un referente, así como como se le autodenominó, como el presidente más pobre del mundo. Y ese mote se lo ganó, y se lo ganó a fuerza de autoridad. Nunca después, mientras fue presidente, abandonó su escarabajo, su carrito, su cepillo, su Volkswagen, como decimos nosotros de este lado del mundo. Y además, la integridad, la grandeza de Pepe Mujica, que yo creo que debería ser una referencia real también para muchos mandatarios de esta misma región, ¿no?, de Occidente, que se han caracterizado por todo lo contrario, y la corrupción y la malversación prácticamente ha sido el norte de muchos de esos exmandatarios.
Y a propósito de exmandatarios, señores, la información evidentemente del día de hoy tiene que ver con la reunión que tendrán exmandatarios con el presidente Luis Abinader, convocados a propósito del tema migratorio, la crisis haitiana, como si fuera el único problema que nosotros tenemos. Hemos obviado todo, absolutamente todo lo que ocurre en este país, pero bueno, el presidente Luis Abinader había dicho ayer a propósito de esa reunión de la que se viene hablando desde hace 2 semanas y de la que yo de manera particular no tengo ninguna expectativa respecto a que vaya a salir nada de ahí, por muchas razones que a lo mejor no deberíamos de entrar en los detalles ahora, lo he dicho en otras ocasiones o la pasada semana respecto a esto. Pero la reunión con los que le precedieron al presidente Luis Abinader va a ser de carácter informativo, eso es lo que decía, será en la sede, la de mañana, del Ministerio de Defensa, un contrasentido, digo yo, precisamente porque esa es la sede de las personas, de los oficiales, de los miembros de esa institución, por donde yo pienso que es un detonante importante para todo ese tema que se nos está desbordando, que son las migraciones haitianas a propósito de la crisis terrible que ocurre en ese país. Es evidente que si es solamente una reunión informativa y que después entonces pasarían al marco del CES, yo no sé si integrando al CES como había sugerido el expresidente Fernández o solo utilizando la sede del CES para la reunión de los exmandatarios, pero bueno, de cualquier forma, de ser así, entonces yo creo que debió informarse un poco lo que quería informar el presidente Luis Abinader y entonces ya formalizar la reunión como mesa de trabajo para las que se ha propuesto entonces el escenario del CES. Decía Luis Abinader, el presidente de la República, que simplemente procura que ellos escuchen la situación de cómo están las bandas, de cómo están las pocas acciones internacionales que destacaba, hablaba del sentido patriótico, pero previamente se había reunido el canciller keniano con el canciller dominicano, con Roberto Álvarez, a propósito de la misma situación de los soldados kenianos que han estado durante un buen tiempo ya en Haití haciendo no sé qué cosa, porque aquí lo que hemos visto es precisamente una avanzada de las bandas hacia territorio y ya casi el 85% de Puerto Príncipe, la capital, está ocupada y está controlada por las bandas haitianas. Pero esta reunión, famosa reunión de la que se habla desde hace ya casi 2 semanas, yo creo que no es otra cosa más que entretenimiento. Yo como será un poco de circo y yo le llamaba, vuelvo y repito de manera jocosa, una especie de cherchita con merienda, no porque no es importante que se convoquen los gobiernos o el liderazgo político del país frente a los temas de nación, al que debería de incorporarse otro mucho más allá también del tema migratorio, sino por la forma de cómo históricamente este tema ha sido asumido por el liderazgo político muy, muy irresponsablemente. Y esto lo he repetido hasta el cansancio porque estoy absolutamente convencida de ello. Estos polvos son producto de aquellos vientos, ¿no? Y esos vientos tienen que ver con la indiferencia frente a la regulación o la atención al tema migratorio respecto a Haití específicamente, que es la mayoría de migrantes que tenemos por una situación que todos conocemos. Nunca se ha tomado el tema en serio, ni con la decisión, ni con la voluntad política que amerita un problema de esa magnitud. Si la reunión es para bien informar, bueno, pues entonces yo creo que se pudo haber cambiado o se pudo haber simplificado de alguna forma con un resumen de parte del presidente, incorporando incluso algunas informaciones nuevas y entonces después convocarse a la susodicha reunión más ampliamente, como se prefiere, para entonces hacer las discusiones en el CES. Mientras tanto, como les decía ayer, entre lo que resta de semana, hoy seguro que no se va a hablar de otra cosa, sino de qué van a tratar a la reunión, que si a eso se incorpora un fuñido
audio que anda por ahí del canalla de barbecue, del que no tenemos la seguridad que sea cierto, sino que también serían aditamentos, yo digo, para en medio de una situación tan complicada, bueno, pues crispar aún más los ánimos respecto a este tema. Entonces ahí se completa mucho más el entretenimiento que tendremos segurísimo desde hoy y hasta que termine la semana. Primero, adivinando cuáles son las informaciones que servirá el presidente Luis Abinader a los que fueron sus, bueno, no son sus pares, sino a los que le precedieron en la presidencia de la República, y después las especulaciones de qué cosas saldría de esta primera reunión y las expectativas respecto a si es que llegan definitivamente a encontrarse o a juntarse en el marco del CES, los temas a tratar en ese sentido. No tengo expectativa de que nada vaya a salir de ahí. De hecho, del CES es poco lo que se puede exhibir como centro de diálogo frente a problemas nacionales desde hace muchísimos años. Me remonto incluso al 2012, cuando estaban pendientes el conocimiento de los 3 pactos que mandaba la Estrategia Nacional de Desarrollo. Apenas, a duras penas, se pudo conocer el pacto educativo. Los otros ya se nos olvidaron, y eso es parte de las cosas que tenemos pendientes, como es el pacto fiscal. Un intento de pacto que fue el eléctrico, que tampoco eso fue una especie como de acuerdo a la medida de los intereses de los que intervinieron, pero ni modo, ahí está. Parece que nos entretiene el circo, la chercha, el espectáculo, el entretenimiento, y ojalá me equivoque, pero yo no creo que pasará de ahí este encuentro del presidente Luis Abinader con los expresidentes Medina, Fernández e Hipólito Mejía. Mientras tanto, yo quiero pedirles a ustedes que le den like a esta transmisión y que la compartan. Agradecerle, como siempre, a Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales. Pedirles además, y esto es muy importante, que se suscriban a este canal de YouTube. Y, por supuesto, mañana, que es miércoles, reencontrarnos de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.